Buenos días. Vamos a arrancar para ver si podemos terminar 9:30 con el tema de hoy, dejarle media horita antes de que reciban en sus correos electrónicos, en una cuenta Gmail, según el tema que les toque, el parcial que van a resolver, que van a resolver una hoja poniendo bien claramente el nombre, el legajo, y esas hojas son las que luego fotografiadas, las imágenes las van a mandar, las van a responder por el mismo mail. Ahí hay un encabezado en la evaluación con las instrucciones, antes de leer los ejercicios, dice lea cuidadosamente el problema antes de resolverlo, se va a corregir procedimiento y resultados. En cada ejercicio tienen que usar las gráficas y los esquemas aclaratorios y los procesos de deducción de ecuaciones. En todos los casos deberá indicar claramente las referencias, es decir, y el desarrollo debe estar en manuscrito. Una vez terminado el examen, debidamente ordenados los desarrollos, deberán ser entregados en un único archivo en formato PDF. Esto es excluyente. El nombre del archivo debe tener como título su apellido, nombre y legajo. Y el archivo se va a enviar al mismo correo desde el que le llegó. Esto por si no leen, pero está todo escrito, apenas lo reciban lo van a ver. ¿De acuerdo? Vamos entonces a lo que nos ocupa hoy, que es el tema 6, y que trata sobre corriente eléctrica o intensidad de corriente, que vamos a denotar con la letra I mayúscula, la resistencia eléctrica con R mayúscula, y la FEM o fuerza electromotriz con la letra griega epsilon. Las tres son magnitudes escalares. Hasta ahora, en los 4 capítulos anteriores, estuvimos estudiando, analizando la interacción de cargas eléctricas en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahora hemos estudiado la electrostática. Dentro de la parte de electricidad, el estudio de las cargas en reposo, la electrostática. Ahora, en el tema de hoy y en el tema de la semana que viene, vamos a ver justamente el estudio de cargas en movimiento, que es la electrodinámica. Hoy, como les decía, la parte de corriente, resistencia y FEM, y la semana que viene, los circuitos de corriente continua. ¿Qué es esto de la corriente o cargas en movimiento? Justamente, que si logramos establecer con un conductor un camino eléctrico cerrado, es decir, una espira llamada justamente de corriente, se va a constituir una corriente eléctrica siempre y cuando a ese circuito o a ese camino eléctrico cerrado se lo alimente con una fuente de corriente, justamente, o fuente de tensión, una batería. Y el objeto de toda esta parte de circuitos eléctricos es justamente llevar energía de un lugar a otro. Es decir, una fuente que es una batería, donde puede estar almacenada energía, y esa energía se puede llevar en forma de corriente a otro lugar donde se lo almacene o donde se lo consume. Por ejemplo, en un foco, en una lámpara eléctrica. ¿Qué partes vamos a estudiar entonces ahora? En primer lugar, vamos a introducir el concepto de corriente eléctrica, de densidad de corriente, densidad superficial de corriente. Luego viene la parte de resistencia específica o resistividad, que es el valor de resistencia que caracteriza a un tipo de material. Luego la resistencia eléctrica propiamente dicha, en función de la geometría que tiene ese dispositivo que hace de resistencia.
Y luego en la parte ya de circuitos, con una batería que entrega una FEM, una fuerza electromotriz, vamos a aplicar, digamos, la relación que aparece entre corriente, el VAB o la diferencia de potencial que aparece entre los extremos de una resistencia y la resistencia, que es justamente la ley de Ohm. Y finalmente vamos a introducir el concepto de potencia eléctrica, y la potencia disipada como energía por unidad de tiempo, por eso es potencia en forma de calor en una resistencia por efecto Joule. Entonces, bueno, estos son los objetivos. Vamos a hablar de corriente y de fuerza electromotriz. Y vamos a aplicar la ley de Ohm a circuitos eléctricos que establece una relación entre corriente, resistencia y FEM, para luego hablar en realidad antes vamos a hablar de resistividad de un material y cómo varía con su temperatura. Y finalmente, como les decía, definir potencia eléctrica. Entonces, estos son los objetivos de la presentación de hoy. Cuando hablamos de el movimiento de cargas eléctricas en conductor, generalmente imaginen ustedes que el conductor, generalmente si es buen conductor de la electricidad, como un metal, está formado por un arreglo de átomos o de moléculas que constituyen una red cristalina, que debido a su agitación térmica o a su movimiento permanente, más que obviamente desde el punto de vista microscópico ocurre esto y no lo podemos ver, ese movimiento justamente y esa presencia de los átomos fijos en esa estructura cristalina ejercen una resistencia al pasaje de los portadores de la electricidad, que son en el caso de los metales, son los electrones, ¿no? Los electrones libres, que son las partículas que en movimiento, por tener carga, van a constituir una corriente eléctrica. Pero eso va a ser cuando aparezca una fuerza neta sobre esas cargas. Y la fuerza neta se va a deber, si es una fuerza eléctrica, sobre esa carga la presencia de un campo eléctrico. Y justamente el campo eléctrico va a aparecer siempre y cuando aparezca un VAB, es decir, una diferencia de potencial entre dos puntos que permitan mover la carga definitivamente. Porque si hay un potencial VAB, hay un campo, si hay un campo, hay una fuerza. Ahí, a partir de ahí, vamos a poder decir que esa carga va a tener un desplazamiento neto para constituir en un circuito cerrado una corriente eléctrica. Eso no quiere decir que por la misma agitación térmica, no solamente de la red, sino de los electrones de conducción, haya movimientos aleatorios con velocidades altas, del orden de 10 a la 6 metros por segundo, que no constituyen una corriente neta, porque es un movimiento aleatorio de ida y vuelta de esos electrones. La corriente neta va a ser cuando aparezca justamente un campo eléctrico o una fuerza que los mueva. Y fíjense que la velocidad, que vamos a denominar velocidad de deriva, que es la que participa, es la velocidad de las cargas que participan en las corrientes, va a ser mucho menor. Va a ser 10 veces menor. Va a ser del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Entonces, si bien las cargas en los conductores pueden moverse con cierta libertad, la corriente eléctrica va a ocurrir cuando aparezca una diferencia de potencial o un campo eléctrico que permita el movimiento de esas cargas libres que constituyen la corriente. La cantidad de carga que circula por unidad de tiempo es lo que vamos a definir como corriente eléctrica. Carga por unidad de tiempo, es decir, ya estamos viendo que la intensidad de corriente eléctrica en el sistema internacional va a tener unidades de Coulomb sobre segundo. Es la rapidez con la que se mueve una carga por unidad de tiempo.
Pero para eso necesitamos no solamente el circuito cerrado, es decir, una espira de corriente, sino también los generadores eléctricos o las baterías, llamadas también fuente de alimentación, o fuente de corriente, fuente de tensión, que son las responsables de mantener la corriente en el circuito eléctrico. Entonces esta es la definición de corriente y acá vamos a suponer que tenemos una batería con su terminal positivo a la izquierda o borne positivo y su terminal negativo o borne negativo a la derecha. Ya vamos a ver en los circuitos cómo vamos a simbolizar una batería que desprende electrones desde el borne negativo y que son atraídos esos electrones o esas cargas negativas por el borne positivo. La cantidad de corriente eléctrica, como les decía, que es el flujo de carga o la rapidez con que se mueve la carga, es carga por unidad de tiempo. Y en el sistema internacional, a la relación Coulomb sobre segundo se la denomina ampere y se la denota con la letra A mayúscula. Fíjense que para tener una corriente de 1 ampere necesitamos una cantidad de carga de 1 Coulomb. Pero como un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, para conocer la cantidad de electrones que hay en 1 Coulomb tenemos que hacer 1 dividido 1,6 por 10 a la menos 19, que da 6,25 por 10 a la 18 electrones, ¿no? Es decir que 1 ampere es una unidad de medida muy grande, ¿no? Por eso generalmente vamos a usar los submúltiplos del ampere como miliampere y nanoampere. Bueno, acá, como les decía, la velocidad promedio de arrastre o de deriva de los electrones es alrededor de 4 metros por hora, o del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Y esa es la velocidad o la rapidez que tienen los electrones para recorrer cierta distancia en la unidad de tiempo. Acá lo que es importante es que no tienen que confundir el concepto de corriente con la velocidad del electrón. La velocidad del electrón es una cosa y la cantidad de corriente es la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo. Para poder establecer cómo relacionar la corriente con la carga de cada portador y la velocidad de deriva de ese portador y la sección del conductor en la cual se mueve, simplemente lo que tenemos que hacer es tomar un elemento diferencial de volumen, por ejemplo, de un cilindro, de un conductor volumétrico, un diferencial volumen. Ese diferencial volumen va a ser la sección A por un diferencial X, es decir, A por el diferencial X, que es la distancia que avanza cada uno de estos portadores con carga Q por unidad de tiempo. Entonces, si queremos poner cuánto es la carga total que se encuentra en ese volumen, y la carga total que se encuentra en ese volumen la vamos a determinar a partir del número n minúscula, donde n minúscula es la densidad volumétrica de portadores, es decir, es número de portadores por unidad de volumen. Como es por unidad de volumen, hay que multiplicarlo por ese volumen, que es justamente la velocidad de deriva por el área.
Y eso por la carga de cada portador, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos puesto que el volumen era el diferencial X por el área. Pero ¿qué pasa? El diferencial X, al estar dividido por diferencial tiempo, esa dx a dt es la velocidad con que se mueve cada portador, ¿no? Entonces, en esta cuenta lo que he hecho es poner la carga total que se encuentra en un volumen diferencial B, que es un n mayúscula, que es el número de portadores totales, dividido el volumen. A eso se le denomina n minúscula o número de portadores o densidad de portadores. Por lo tanto, además de poner la carga de cada portador, tengo que multiplicar por el volumen en donde se encuentra ese diferencial Q. Y ese volumen es, repito, el área, que es la sección transversal del conductor, por diferencial X. Pero al dividir por diferencial T, diferencial X sobre T, queda la velocidad de arrastre o denominada también velocidad de deriva, ¿no? Arrastre de drag, en inglés la D, y también de deriva. Entonces, esta corriente, que es carga por unidad de tiempo, es una magnitud escalar. Sin embargo, se habla también de lo que se denomina el vector densidad de corriente, que es la corriente por unidad de área, ¿ah? Es I sobre A. Y eso sí tiene carácter vectorial, que se lo da justamente la velocidad, ¿no? Entonces, el número de portadores o densidad de portadores, n minúscula, que no es adimensional, ¿no? Tiene dimensiones de 1 por metro cúbico. Es 1 por metro cúbico acá, o sea, metro a la menos 3. Por la carga, por la velocidad de deriva, me da el vector densidad de corriente que tiene unidades de amper por metro cuadrado, y el carácter vectorial y el sentido se lo da la velocidad de deriva. Justamente como vamos a ver en un ratito, pero acá adelanté la ecuación de lo que vendría a ser una especie de ley de Ohm vectorial, que luego lo vamos a utilizar. Aparece una relación entre lo que yo les decía, el campo eléctrico necesario para que haya una corriente, ¿no? Necesitamos un campo eléctrico que mueva las cargas, que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas para que haya una densidad de corriente. Bueno, la relación entre ambos vectores, entre el vector campo eléctrico y el vector densidad de corriente, es justamente una propiedad del material conductor, que se denomina resistividad o resistencia específica. La resistividad o resistencia específica, que es lo que caracteriza un material, es la relación entre las magnitudes del campo eléctrico y del vector densidad de corriente. Y también, como vamos a ver en un ratito, esa resistividad depende de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la temperatura de T sub 0 a T, acá aparece un factor mayor que 1 que hace que la resistividad aumente. Y esto es una característica justamente de los materiales conductores de la electricidad, de los buenos conductores. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía recién, ¿no? En un metal, con esa agitación térmica que aumenta, la probabilidad de choque de los portadores de carga con esa red cristalina aumenta cuando aumenta la temperatura. Bueno, acá ven que si no aumenta la temperatura, es decir, si la temperatura T es igual a T sub 0, el paréntesis es 0 y la resistividad no cambia, ρ igual a la resistividad a esa temperatura T. Bueno, acá hay un ejemplo numérico donde, dada la relación entre intensidad de corriente, carga y tiempo, en este caso da como dato la intensidad de corriente a través de un conductor, que es de 6 amperes, y me dicen que en un intervalo de tiempo de 3 segundos, bueno, ¿cuánta es la carga que circula por ahí? Entonces, bueno, si intensidad es carga sobre tiempo, carga es intensidad por tiempo. Acá, como siempre, el cuidado
en mantener las unidades, que en este caso ya están, en amper la intensidad de corriente y en segundos el tiempo para hacer directamente el producto y para calcular la carga, pero no pide la carga, pide cuántos electrones. Entonces, tenemos que poner acá, si acá tengo 18 coulomb, bueno, habrá que dividir por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb para ver a cuántos electrones hay en los 18 coulomb de carga. Entonces, los 18 coulomb, bueno, por esta fracción unitaria, que un electrón en carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, me da 1 por 10 a la 20 electrones. Es decir, que en 3 segundos fluyen esa cantidad de electrones. Viene ahora un apartado que tiene que ver con la convención que uno utiliza para definir el sentido de la corriente eléctrica. Por convención, vamos a tomar que el sentido de la corriente eléctrica es aquel en el que se moverían cargas positivas, incluso sabiendo, como les adelanté, que en metales o en buenos conductores, la real corriente está producida por cargas negativas, es decir, por flujo de electrones. Entonces, si tenemos acá un dispositivo con esta fuente, con bornes positivo y negativo, y como ya les adelanté, en este caso el sentido de movimiento de los electrones es horario, bueno, nosotros por convención vamos a tomar que el sentido de la corriente es el que se moverían cargas positivas. Es decir, en este caso, el sentido de la corriente por convención va a pasar a ser antihoraria. Y esto relacionado a la relación que vimos recién entre campo eléctrico y, que es un vector, y el vector densidad de corriente J, que tienen siempre la misma dirección. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que cuando me muevo a nivel de corriente con una carga positiva, voy de un potencial en el punto A un potencial en el punto B, que sería un B a B. El B a B va a ser positivo, ¿qué quiere decir? Que cuando atravieso lo que vamos a denominar una resistencia eléctrica, que vamos a esquematizar con este serruchito, vamos a ir de un punto de mayor potencial a otro de menor potencial. Es decir, es como que vamos a bajar un escalón en potencial. Y justamente es porque el campo eléctrico va siempre en el sentido de los potenciales decrecientes. Bueno, ese es el sentido que vamos a tomar para las corrientes eléctricas, como convención. Que no hay duda que acá hay electrones moviéndose en sentido horario, pero la intensidad de corriente eléctrica nosotros la vamos a tomar como el de movimiento siempre de cargas positivas. Bueno, acá podemos tener el ejemplo de un capacitor cargado. Acuérdense que habíamos usado estos elementos eléctricos como el capacitor, que no solo almacenaban carga, sino también energía. Carga en sus conductores, en sus placas y energía entre las mismas en el campo eléctrico. Y en este caso es el dispositivo que al descargarse constituye una corriente eléctrica, es decir, un flujo de electrones como vimos recién, ¿no? Sin embargo, la corriente para nosotros va a tener el sentido de movimiento de cargas positivas, saliendo del borne positivo siempre y entrando al negativo. Porque como ya les dije, es el campo eléctrico el que va a definir el movimiento de las cargas. Y ya sabemos que las cargas positivas se mueven en el mismo sentido del campo eléctrico y las cargas negativas en sentido contrario al campo eléctrico, porque la fuerza, al ser la carga negativa, tiene sentido contrario al campo eléctrico.
Hay distintos, digamos, dispositivos que pueden entregar energía a un circuito. Acá tenemos una batería, por ejemplo, una batería de auto, podemos tener un generador eólico que suministra a un circuito, por ejemplo, de alta tensión, a cables, para llevar energía de un punto al otro a través de la corriente. Acá tenemos las líneas de transmisión. Pero la analogía que vamos a utilizar es la de lo que ustedes vieron en Física 1 respecto a un circuito hidráulico, ¿no? En un circuito hidráulico, lo que genera un movimiento, en este caso de flujo másico, es una bomba, ¿no? Y esa bomba va, digamos, de puntos de alta presión y luego al atravesar algún estrangulamiento o cambio de sección en el conductor fluido, vendría a ser una resistencia hidrodinámica, baja la presión. Luego con una válvula la volvemos a levantar y llevamos de nuevo a la misma presión de la bomba. En este caso, el flujo, ¿quién lo produce? La diferencia de presión, es decir, la bomba, mayor diferencia de presión, mayor caudal. Bueno, acá lo mismo, a mayor FEM, o mayor fuerza electromotriz, que es la energía que entrega la fuente en forma de volt, de tensión en voltios, mientras mayor es la tensión, mayor va a ser la corriente. Y el análogo a una resistencia hidrodinámica, digamos por el cambio, por ejemplo, de diámetro del tubo o de geometría, ahí estaba la ley, ¿se acuerdan de Poiseuille? Que vieron seguramente en Física 1. Bueno, aparece una resistencia hidrodinámica que es la que proporciona o la que da la proporcionalidad entre presión y caudal. Bueno, acá lo mismo. Acá vamos a tener un juego de 3 magnitudes, que es la corriente eléctrica, justamente consecuencia de la tensión suministrada al circuito. A mayor tensión, mayor corriente. Si la corriente es proporcional a la tensión, pero va a llegar el momento de que esa corriente, al atravesar un resistor o resistencia eléctrica, caracterizada, como vamos a ver, con una letra R mayúscula, y la corriente va a ir entonces de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial, que va a ser el del sentido del campo eléctrico, de más a menos, y por lo tanto de la corriente eléctrica. Estos son los esquemas que nosotros vamos a usar para un circuito eléctrico, en este caso para un solo lazo, y con una llave o interruptor que me va a permitir pasar de la posición off, abierto, a la posición on, cerrado, ¿no? Esto como una perilla de luz. ¿Cuándo voy a establecer el paso de la corriente? Acá no hay corriente si el circuito está abierto, lo tengo que cerrar, ¿sí? Llevar a la posición on. Entonces, lo que hace de bomba acá, o de alimentación, digamos, de tensión, es la fuente de fuerza electromotriz, que proporciona la tensión o el voltaje necesario para que aparezca un campo eléctrico, una fuerza eléctrica y que se muevan los portadores de carga. Sin olvidar que, bueno, que un volt es la cantidad de trabajo de un joule por unidad de Coulomb, por unidad de carga, ¿no? ¿Recuerdan? Volt, potencial, perdón, es energía por unidad de carga. Volt es joule sobre Coulomb. ¿Cuáles son los símbolos que vamos a usar en circuitos eléctricos? Bueno, podemos tener lo que se denomina cuando un conductor está conectado a tierra, la tierra se simboliza de esa manera. La batería, o que suministra la fuerza electromotriz necesaria para establecer una corriente, la vamos a denotar con estos símbolos, ¿no? Un segmento vertical más largo que otro,
y al segmento vertical es para designar el borne o el terminal positivo. Y el más corto, el más cortito, el borne o terminal negativo. Y como ya les adelanté, el símbolo que se usa para resistencia eléctrica o para un resistor es este que está acá. Bueno, estos son los elementos resistores que, como van a ver en el laboratorio, tiene un código de barra donde generalmente están las unidades de medida y los factores en kilo ohm, etc. Y esto es un tester o multímetro que nos va a permitir medir, si lo usamos como voltímetro, bueno, la tensión entre dos puntos, por ejemplo, entre los extremos de una resistencia, o para medir la salida de una fuente, tocando con estas puntas, tocando los bornes de la fuente para ver qué tensión suministra. También podemos medir corriente conectándolo como amperímetro, medición de amper de corriente, o como en un circuito que permite medir resistencia como ohmímetro u ómetro. Bien. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Una resistencia eléctrica, todo conductor tiene una resistencia eléctrica, ¿no? Es decir, ejerce cierta oposición al movimiento de la carga eléctrica por la misma constitución que yo les decía recién. Es un material sólido, con una estructura cristalina, con una agitación térmica, porque siempre va a tener una temperatura, así sea el ambiente, que si aumenta esa temperatura va a aumentar la resistencia eléctrica, pero básicamente la resistencia es la propiedad que tiene un conductor a resistirse al movimiento de carga eléctrica. Y esto hace a lo que habíamos visto la semana pasada de los cuerpos conductores y los no conductores. Es decir, los no conductores tienen una alta resistencia eléctrica y los conductores menor resistencia eléctrica, pero no nula, salvo que sea un superconductor, ¿no? Entonces, cuando un material es sometido a una diferencia de potencial entre dos puntos, se establece una corriente eléctrica que tiene una determinada magnitud, y esa intensidad de corriente va a depender de varios factores, porque la resistencia eléctrica depende de varios factores. Y entre ellos, de la característica o de la propiedad del material. Entonces, la resistencia del material es la que va a determinar su valor. O sea, el tipo de sustancia o material que está constituido un conductor va a tener una resistencia, y esa resistencia es la que va a terminar definiendo la corriente, porque va a tener en cuenta las características del material. Eso en cuanto a factores internos, es decir, propio del material. Pero la corriente también va a depender de otros factores externos, como pueden ser, por ejemplo, la variación de temperatura o la presencia de un campo magnético, que veremos allá por los temas 7 y 8. Pero básicamente entonces esto es la resistencia eléctrica R, ¿no? Es la propiedad que tiene un material para oponerse al movimiento de cargas eléctricas, es decir, al flujo de cargas eléctricas. Y entonces ya estamos viendo que a mayor resistencia, menor va a ser la corriente. De ahí viene la palabra resistencia. Entonces, supónganse que estamos alimentando con 4 voltios acá a 3 conductores de material distinto. A todos los sometemos a 4 voltios, sin embargo, la corriente a través del acero, o del cobre, o del vidrio es distinta. ¿Por dónde va a ser mayor la corriente? Y la corriente va a ser mayor por donde menor es la resistencia. Y va a ser menor
En este caso en el vidrio, porque es donde mayor es la resistencia eléctrica. Bueno, esa propiedad de los materiales se denomina resistividad o resistencia específica, y la resistencia eléctrica va a depender de la resistencia específica y también de la geometría del material. Pero a eso ya vamos a hablar en un ratito, la diferencia en por qué la resistencia R depende de la geometría del material y la Rho o resistencia específica, como lo dice su nombre, del tipo de material que constituye el conductor. Entonces vamos a definir resistencia eléctrica como el cociente entre la diferencia de potencial que hay entre dos puntos, por ejemplo, entre los extremos de esa resistencia, y la corriente que circula por él. Al cociente volt sobre ampere, en el Sistema Internacional de Unidades, se le denomina ohm, en honor al nombre propio. Vamos a hablar de ley de Ohm, justamente. La letra que se usa no es la O mayúscula de Ohm, sino es esta letra omega, que es la omega mayúscula, ¿no? Como la de los relojes, no la omega minúscula, como la velocidad angular. Y entonces esta letra es la que define al ohm. Generalmente se habla de miliohm o kiloohm, es decir, son múltiplos del ohm. Los prefijos son con exponentes positivos, ¿no? Como el coulomb y el ampere, que son mili, nano, etc. Y el voltaje, que es en volt, que ya sabemos que es energía por unidad de carga, joule sobre coulomb. ¿Qué es la ley de Ohm, entonces? Bueno, la ley de Ohm ya la habíamos adelantado, digamos, en forma vectorial, que era la proporcionalidad entre el campo eléctrico E, como vector, y la densidad de corriente J. Decíamos que E era ρ veces J. Si ahí reemplazamos el campo eléctrico en función del VAB que hay a lo largo de la longitud de una resistencia R, es decir, VAB, VAB sobre L va a ser el campo eléctrico, entonces me va a quedar VAB sobre L, y la densidad de corriente J es I sobre A. Entonces, si venimos a la relación anterior, que donde R es B sobre I, nos va a quedar esta relación, que es la ley de Ohm, digamos, que establece que, bueno, es la misma, estas tres son las mismas, pero esa ley de Ohm establece que a mayor diferencia de potencial, mayor es la corriente, y a mayor resistencia, menor es la corriente. Es decir, que a la ley de Ohm me da una proporcionalidad. En lugar de hablar de J y E, hablamos de intensidad de corriente I y voltaje VAB. Son totalmente equivalentes, pero a partir de esa relación, suponiendo un conductor de longitud L y de sección A, va a aparecer entonces que la resistencia eléctrica va a depender no solamente de la resistividad ρ, que es la característica del material, sino de la geometría. ¿Por qué decimos de la geometría? En el caso que tengamos un conductor cilíndrico. Porque mientras mayor es la longitud, mayor es la resistencia. Y mientras mayor es la sección transversal de movimiento a las cargas, menor es la resistencia. Entonces vamos a ver más adelante una relación que dice que la resistencia R es la resistividad ρ por la longitud de conductor dividido la sección. Por eso decíamos que la resistencia R mayúscula depende no solamente del tipo de material que la constituye, del ρ, que es la resistencia específica, sino también de la geometría. ¿Por qué?
porque depende de la longitud directamente proporcional, a mayor longitud, mayor resistencia, y de la sección o área transversal inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque mientras mayor sección, menor resistencia. Profe, todo esto que estamos viendo de resistencia es respecto a materiales conductores, ¿verdad? Ahí voy a hacer una referencia en un ratito, exactamente. Gracias. Pero ahí viene en un ratito. Bueno, volviendo al tema de los símbolos de los circuitos que vamos a usar. Por ejemplo, vamos a usar un voltímetro para medir la diferencia de potencial. Puede ser entre dos puntos del circuito, entre los extremos de la resistencia, o incluso acá, como está conectado, para establecer la diferencia de potencial que me suministra esta fuente de alimentación, es decir, el VAB, ¿no? Con el terminal positivo y negativo. El mismo multímetro o tester lo podemos usar conectándolo, como vamos a ver la semana que viene, interrumpiendo el circuito, es decir, en serie, como amperímetro. ¿Para qué? Para medir corriente, es decir, necesariamente la corriente va a tener que atravesar el amperímetro para medir su corriente, ¿no? Vamos a decir entonces el amperímetro lo conectamos en serie para medir corriente, pero un voltímetro está en paralelo a los puntos cuyo potencial deseo calcular. Y también tenemos una resistencia, que acá la diferencia entre una resistencia a valor fijo, tenemos una resistencia variable según sea la posición de este pulsor, porque ya vemos que a mayor longitud, la longitud que va a recorrer la corriente, ¿cuál vendría a ser esta, no? Si lo pongo más acá, va a recorrer menor longitud, entonces va a ser menor la resistencia. Y si lo pongo más arriba, acá en este extremo, y va a recorrer toda la longitud. Entonces, hay un reóstato es justamente una resistencia variable. Esos son los símbolos que vamos a usar. La B para voltímetro, la A para amperímetro. Y bueno, esto también para mostrar que un reóstato, moviendo una regla acá arriba, se corre la posición de donde toca, de donde se cierra el circuito, y entonces a mayor longitud de resistor, mayor resistencia. Bueno, acá hay un segundo ejemplo, donde tenemos una fuente que me entrega 3 volts al circuito, terminal positivo y negativo, la corriente sale del positivo. Me dice que la corriente es de 6 miliamperes, calcule la resistencia. Puede ser esto que está acá, ¿no? Tengo una pila con un foquito que hace resistencia, cierro la llave, se establece la corriente. ¿Cuánto vale la resistencia? Bueno, hago la cuenta, 3 volts dividido 6 miliamperes, que es 6 por 10 a la menos 3, y eso me da 500 ohms. Recordando que volt sobre ampere es 1 ohm. Antes de ver el tema de la variación de la resistencia R con su geometría y con la temperatura, voy a hablar primero de potencia eléctrica. Recordemos que potencia, cuando vieron ustedes en mecánica, la potencia mecánica, por ejemplo, de una bomba, de un motor, era la rapidez con que se realiza un trabajo. Trabajo por unidad de tiempo. Joule sobre segundo, en el sistema internacional de unidades, me daba watt como unidad de potencia, ¿recuerdan? Bueno, acá vamos a hablar, por ejemplo, de la potencia eléctrica, que es la rapidez con que depende, si es potencia entregada o potencia suministrada, es la rapidez con que se entrega energía. Pero también podemos hablar de potencia gastada, potencia disipada por unidad de tiempo, ¿no?
Entonces, como potencia es trabajo sobre tiempo, y el trabajo en términos de energía U, de energía potencial U, es carga por voltaje, me queda que carga por voltaje sobre tiempo, carga sobre tiempo es corriente, ¿no? Entonces el producto de el voltaje por la intensidad de corriente me establece la potencia, ya sea la potencia eléctrica suministrada, si estamos hablando del voltaje entregado, en función de la corriente establecida, o también podemos hablar de la potencia disipada en una resistencia. ¿Por qué? Y porque si P es B por I, y sabemos que en una resistencia el B a B entre sus extremos es el producto de I por R, de acuerdo a la ley de Ohm, B es I por R, entonces nos queda I cuadrado por R, entonces la resistencia me termina, a mayor resistencia, mayor potencia disipada. Esta, esta ecuación, bueno, las tres son análogas, esta expresión es la que me da la potencia disipada, que incluso es en forma de calor, ¿no? Cuando ustedes hacen pasar una corriente por una resistencia, esa resistencia se calienta. Entonces acá estamos transformando energía eléctrica en energía calórica, ¿no? El principio de funcionamiento de una plancha. Entonces potencia es el producto de la intensidad de corriente por la tensión, como potencia suministrada o entregada por una fuente, y potencia disipada como I cuadrado por R. O bueno, B cuadrado sobre R. Son totalmente análogos. Bueno, acá hay un instrumento, una herramienta de medición eléctrica que dice que tiene una clasificación de 9 amperes, puede soportar hasta 9 amperes, cuando se usa en un circuito que proporciona 120 voltios. Me pregunta cuál es la potencia que, a la que puede operar esa herramienta. Y bueno, me da el voltaje 120 voltios y la corriente 9 amperes, que es alta como corriente, y me puede entregar entonces me puede soportar hasta una potencia de 1080 watts. Y acá, para usar una potencia consumida por una resistencia, tengo otro ejemplo, donde me da como dato la potencia, 500 watts, que permite el pasaje de corriente por un calentador que tiene una resistencia que me piden como dato. Como me dan corriente y potencia, uso la segunda relación que vimos recién, que potencia es I cuadrado por R, entonces R es P sobre I cuadrado. Entonces hago 500 watts sobre los 10 amperes al cuadrado y eso me va a dar en unidades de ohm. Acá también otra analogía que podemos hacer es cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, un enchufe que va a la pared, o incluso en lugar, digamos, de ese enchufe, usan digamos, el receptor, se dice enchufe hembra. Pasa lo mismo con el toma, que es el enchufe macho. Ustedes lo van a comprar y van a tener como clasificación que puede soportar hasta tantos amperes. Entonces no es lo mismo que soporte 5 amperes que 9 o 10 amperes, ¿no? ¿Por qué? Porque si hago pasar una corriente mayor de la que soporta, ¿qué le va a pasar a ese enchufe o al toma? Se corta. Se calienta, claro, se calienta y se termina cortando.
Bueno, ahora volviendo al tema de la resistencia en función de la longitud y la sección. Por ejemplo, si yo tuviera que para una determinada longitud la resistencia es de 1 ohm, la pregunta es qué pasa si yo duplico la longitud. Bueno, la medición me da que si yo duplico la longitud, la resistencia se duplica linealmente. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo que los electrones o los portadores de carga recorran esta distancia que recorran mayor distancia. Entonces, mientras más distancia van a recorrer, más resistencia van a encontrar en el camino. Caso inverso sucede cuando aumento la sección. Cuando aumento la sección de A a 2A, si yo tenía, por decir un ejemplo, ¿no? Podría haber sido cualquier valor, pero si yo tenía una resistencia de 2 ohm, ahora voy a tener, por duplicar el área, voy a reducir a la mitad la resistencia. Entonces, experimentalmente surge que desde el punto de vista geométrico, la resistencia depende directamente de la longitud e inversamente de la sección. Pero veamos dos factores más. Uno es qué pasa si tengo cierto valor de resistencia a una temperatura T sub 0, que vamos a denotar R sub 0, pero ahora aumenta la temperatura del material. Y si aumenta la temperatura del material porque se calienta, vemos que aumenta la resistencia. ¿De qué manera? En un ratito lo comento. Y finalmente lo que ya sabíamos, ¿no? Que además de la geometría, la resistencia depende del material que constituye al conductor. Por ejemplo, el hierro tiene mayor resistencia eléctrica que el cobre. Así tengan la misma geometría, es decir, el mismo cable de hierro de tal longitud y sección con otro cable de cobre de la misma longitud y sección. Bueno, va a suceder que ante el mismo voltaje aplicado, el hierro va a conducir menor corriente. Y va a conducir menor corriente para la misma tensión entre sus extremos, porque la resistencia es mayor. Y eso aparece en lo que se denomina, como ya les había adelantado, la resistividad Rho o resistencia específica. ¿Por qué decimos resistencia específica? Porque si estamos hablando de la resistividad del cobre, su valor teniendo 1 metro de cable de cobre o 100 metros de cable de cobre, no varía, es propio del cobre. Lo que sí va a variar es la resistencia R. Es decir, que la resistividad es algo propio al material. Y acá está en definitiva lo que les adelanté recién, en donde vamos a decir que en el caso de un conductor de longitud L y sección A, la resistencia depende de la geometría, es decir, directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección, pero también depende de manera proporcional a la denominada resistividad o resistencia específica Rho. Si queremos calcular Rho, tenemos que despejar de esa ecuación como R por A sobre L. Bueno, ¿qué unidades va a tener Rho para que la resistencia me dé en ohm? Sabiendo que esa resistencia también depende el numerador de los metros de la longitud y el denominador de los metros cuadrados de la sección. Y bueno, va a tener dimensiones de ohm metro, ¿no? Para que ohm metro multiplicado por metro y ohm metro cuadrado me dé en ohm, ¿no? Si no lo vemos acá. Bueno, esto es lo que ya dijimos.
si tenemos el conductor independiente de la sección, no hace falta que sea cilíndrico, pero sí la longitud y la sección, ¿no? A mayor longitud y menor área, mayor resistencia. O al revés, a menor longitud y mayor área, mayor resistencia. Nos quedaba ver este tema, esta parte que habíamos adelantado, de que la resistencia depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque justamente la que depende de la temperatura es la resistencia específica ρ, ¿no? La resistividad. Y como bien comentaba recién uno de ustedes, en el caso de los conductores, de los buenos conductores de electricidad, de los metales, la resistividad aumenta cuando aumenta la temperatura. ¿Por qué decimos esto? Porque hay otros elementos denominados semiconductores que se comportan de manera contraria. Es decir, que pasan a comportarse como buenos conductores cuando aumenta la temperatura. Entonces, acá nosotros vamos a hablar de los metales, de los buenos conductores. Si no, acá tienen una tabla donde aparecen los valores de resistividad a 20 grados centígrados, es decir, a una temperatura ambiente, todas expresado en ohms metros. Miren, el oro es el oro y la plata son los que menos tienen, el orden de 10 a la menos 8. El cobre también, ¿no? Plata, cobre y oro. Y también va a aparecer aquí un coeficiente denominado coeficiente de variación de temperatura, que tiene unidades de 1 sobre grados centígrados, o grados centígrados a la menos 1, y que es algo propio de cada material también, como la resistividad. Bueno, este es otro cuadro. En la ecuación de variación. Ahí bien, exactamente, ahora volvemos a eso. Ahí voy. No, acá hay otro cuadro simplemente para hablar de materiales, de distintos tipos de materiales en la primera y tercera columna con su resistividad, en este caso a 23 grados centígrados. Fíjense que acá teníamos 220 por 10 a la menos 8 para el oro, y en la anterior, que está a menor temperatura, tenemos 2,4. Bueno, este es simplemente un ejemplo donde tengo como datos la resistencia, y después para la sección me da el diámetro y me da la resistividad porque es un conductor de cobre. Me dice qué longitud va a tener ese alambre para producir esa resistencia. Bueno, entonces esto de acá, como R es ρ por L sobre A, L es R por la resistencia por el área sobre resistividad. Hay que tener cuidado, las distracciones de siempre, ¿no? El calcular área, que si uso el radio al cuadrado es pi por radio al cuadrado, porque me dice que no me habla de que tiene sección circular, pero me da el diámetro, ¿no? Entonces, si me da el diámetro y no divido por 2, tengo que poner pi por radio, que es diámetro sobre 2 al cuadrado, y eso da pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, eso da 0,183 metros. Bien, vamos ahora al coeficiente de temperatura, que lo vamos a anotar con la letra alfa, y era lo que aparecía en la columna en unidades de 1 sobre grados centígrados. ¿Qué sucede? Sucede que cuando uno aumenta la temperatura, si produce un delta T, una variación de temperatura entre T y T sub 0, bueno, acá T está en T minúscula, generalmente se usa T mayúscula, ¿no? T menos T sub 0, el delta T. La variación de resistencia es proporcional a la variación de temperatura. Pero atención que no solamente depende de la variación de temperatura, depende del valor inicial de la resistencia
y de este coeficiente, que qué dimensiones va a tener para que esto me den ohm. Si ohm ya lo tengo acá. Y como acá tengo grados centígrados en la variación de temperaturas, esto va a ser 1 sobre grados centígrados. Es decir que ese coeficiente de temperatura va a dar la proporcionalidad, además del valor inicial de la resistencia, la proporcionalidad entre la variación de resistencia debido a esa variación de temperatura. Por lo tanto, si lo despejamos de acá, al coeficiente alfa, coeficiente de variación de temperatura, va a ser delta R sobre R0 y delta T. Y tiene unidades, anulando los ohm, de 1 sobre grados centígrados. ¿Qué pasa? Acá tengo T menos T sub 0. Y acá tengo R menos R sub 0. Entonces, como tengo R menos R sub 0, el R, para calcular R tengo que pasar R0 sumando a lo que está acá. Y al pasar R0 sumando, lo voy a sacar factor común de 1 más alfa por delta T. 1 más alfa por delta T. Y de esa manera entonces voy a calcular la resistencia R. Entonces, como ejemplo, la resistencia de un alambre de cobre, valor 4 miliohm a 20 grados centígrados. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta a 80 grados centígrados? Me pide cuál es el valor de la resistencia, no cuál es su variación. Bueno, entonces es lo que les decía recién. Puedo usar esta ecuación, si calculo la variación, si la sumo al valor inicial, o puedo usar la otra que les decía recién, sacando factor común R0, que R es R0 factor común de 1 más alfa delta T. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces usan delta T. ¿Quién viene a ser delta T? La variación de temperatura, 80 menos 20 da 40, perdón, da 60. Eso me da un delta R de 0,96. ¿Qué quiere decir? Y que los 4 que tenía ahora van a pasar a 4,96. Casi un 25% de aumento, de 4 a 5. Como les decía, además del tipo de material conductor que son los metales que estamos eh, trabajando, esa forma de variación que resistividad es ρ0 por 1 más alfa delta T, es decir, que tiene la misma variación la resistividad que la resistencia, a medida que aumenta la temperatura, la resistividad aumenta. Pero hay otros conductores, otros materiales, porque estamos hablando de resistividad, que a medida que yo me voy moviendo acá de derecha a izquierda, es decir, bajando la temperatura, a muy, muy bajas temperaturas, de golpe la resistividad disminuye, ¿no? Hay lo que se denomina una zona de transición, donde hay un brusco descenso de la resistividad, por lo tanto, ese tipo de material hace que se comporte como superconductor. Pero a temperaturas ambientes, ambos aumentan su resistividad cuando aumenta su temperatura. Bueno, acá tenemos en azul, por ejemplo, a presión y temperatura ambiente, tenemos materiales azules que son conocidos como elementos de superconductividad, y otros en verde que tienen mejor comportamiento todavía, que son las series de lactánidos, que están bajo muy alta presión, se comportan también de esa manera.
Bueno, acá viene un resumen de ecuaciones que hemos visto, de la ley de Ohm, de la resistividad y de las potencias. Pero también tengo preparada, como siempre ustedes van a ver en la presentación, el resumen de ecuaciones de este tema 5, que coincide plenamente con el capítulo 25 del libro guía, el Semantic Jan Freeman, en donde, bueno, repetimos cómo calcular la intensidad de corriente eléctrica en términos del N minúscula, que es el número de portadores, que tiene dimensiones de 1 sobre metro cúbico, de la carga de cada portador, usamos los electrones, en valor absoluto, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, de la velocidad de deriva o de arrastre, que es la velocidad con la que se mueven esos portadores, y la sección del conductor en el cual se mueve. Esa sección juega tal que su sección por el diferencial X me da el diferencial volumen donde se encuentra esta carga Q mayúscula. Y la velocidad de deriva lo obteníamos de dividir la distancia que avanza cada portador en esta unidad de tiempo. Entonces esta es la expresión que se usa generalmente para calcular intensidad de corriente. Si no, el vector densidad superficial de corriente, que como es I sobre A en magnitud, al dividir esto por A, me queda número de portadores por carga por velocidad de deriva, que es la dirección de movimiento de cargas positivas, que le da el carácter vectorial al vector J, que es el vector densidad de corriente. Por un tema, digamos, de causalidad, ¿no? Que a mayor campo, mayor corriente, bueno, la relación entre ambos es tal que este coeficiente de proporcionalidad que caracteriza al material se denomina resistencia específica o resistividad y se calcula como el cociente E sobre J. Acá está la ley que me dice cómo varía la resistividad ρ cuando la temperatura aumenta de T sub 0 a T. Entonces, si antes tenía ρ0, ahora voy a tener ρ tal que va a ser igual a ρ0, factor común 1 más alfa delta T. Y la misma expresión, en lugar de ρ poniendo resistencia, se cumple para resistencia, suponiendo que esa variación de temperatura no cambió la longitud, es decir, que no hay una dilatación lineal ni nada por el estilo. La relación de resistencia y resistividad, donde muestra claramente que ρ, al caracterizar el material, es una magnitud intensiva, si no depende de la cantidad de material. Si en cambio la resistencia es una magnitud extensiva, no intensiva. ¿Por qué extensiva? Y porque a mayor longitud, mayor resistencia. A mayor sección, menor resistencia. Bueno, la ley de Ohm que relaciona potencial con R por I. Fíjense que acá teníamos E igual a ρ por J, ahora tengo B igual a R por I. Bien. Y acá hay una cuestión que vamos a usar la semana que viene, cuando hablemos de circuitos eléctricos, o si uno quiere ir y medir en una batería, a la salida de los bornes de una batería, el potencial VAB entregado. Entonces, tengo dos formas de medir, de saber si el VAB que mido es directamente la FEM, la fuerza electromotriz de la batería. Bueno, todo va a depender. Si el circuito está abierto, si el circuito en el cual está presente esa batería, a la que le voy a tocar
con las puntas, digamos, del tester, con el voltímetro, para medir el VAB, si el circuito está abierto no hay corriente. Entonces me aseguro, en un circuito abierto, con la fuente prendida, que lo que yo estoy midiendo es la FEM propiamente dicha. Pero ¿qué pasa en un circuito cerrado? En un circuito cerrado, al haber corriente, si bien la batería me entrega esta fuerza electromotriz, por las mismas conexiones internas, mismo dispositivo con que está concebida esa batería o esa fuente de alimentación, tienen resistencias internas. Todas esas soldaduras y conexión, cables internos, hacen de una resistencia R minúscula, llamada resistencia interna. Por lo tanto, con circuito cerrado, al circular corriente, en esa resistencia interna va a haber un consumo de tensión. Entonces, en realidad, si bien el valor nominal de la fuente es que me entrega 12 voltios, que los puedo verificar, insisto, a circuito abierto, cuando cierro el circuito y hay una corriente, no voy a medir a la salida 12 voltios, voy a medir 11,8. ¿Por qué 11,8? Y porque al haber corriente, en la resistencia interna hay una caída de 0,2 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la manera de ver cómo medir realmente la FEM entregada a circuito abierto o la suministrada al circuito cuando se establece una corriente I al cerrarlo. Bien. Entonces, el voltaje entre los terminales o los bornes de salida de la fuente es considerando la resistencia interna si el circuito está cerrado, es decir, si hay corriente. Si no hay corriente, lo que yo estoy midiendo con la fuente encendida es realmente su FEM, o sea, la fuerza electromotriz que caracteriza, según su valor nominal, a esa fuerza. ¿Qué pasa cuando hablo de la potencia entregada al circuito? Ya lo conecté, ya lo cerré al circuito, ya hay corriente. Entonces, ¿qué potencial uso para calcular potencia entregada? ¿La FEM o realmente el VAB? Y el VAB. Entonces, de ahí sale que lo que vimos recién, que la potencia es el VAB entregado por la corriente, o I cuadrado por R, el efecto Joule, o B cuadrado sobre R. Potencia entregada o potencia disipada en el resistor. Bien. ¿Alguna pregunta? Sobre los materiales no conductores y su resistencia, ¿cómo funciona eso? ¿Se calcula de la misma forma o no vamos a trabajar con resistencia en materiales no conductores? Perdón, de nuevo. En materiales no conductores, ¿la resistencia funciona igual o no vamos a trabajar directamente con materiales no conductores? Claro, no, a ver, funciona igual en el sentido que es alta, como vimos en los cuadritos de las tablas de recién. Si voy a tener corrientes muy bajas. Entonces, ¿qué pasa? No, los voy a usar como material conductor si deseo llevar energía de un punto al otro. Y no. No porque voy a perder mucho en el camino, justamente por la alta resistencia. Lo voy a perder como energía por unidad de tiempo, como potencia, ¿no? Por efecto Joule. Entonces, generalmente se trabaja con cobre. Sería mejor trabajar con oro y plata, o platino. Pero es más caro, ¿no? Vamos a trabajar con materiales conductores. Los otros son los aislantes o no conductores que tienen otro objeto, como aislantes, por ejemplo. Y después están los semiconductores, que los van a ver los que tengan electrónica en la carrera, menos los civiles. Van a ver los semiconductores que tienen un comportamiento tal, como el silicio y el germanio, que tienen un comportamiento de forma que al aumentar la temperatura pasan a ser conductores, pero en esos casos estamos hablando para circuitos electrónicos, es decir, de tensiones muy, muy bajas, ¿no? De milivoltios, de corrientes muy pequeñitas, no de las corrientes que uno usa en transmisión en las líneas de alta tensión. Que en corriente alterna, cuando vean corriente alterna sí lo voy a dar para civil, pero ustedes en electrotecnia, cuando vean corriente alterna,
van a ver justamente que la corriente, digamos, generada, por ejemplo, en una central hidroeléctrica o esa energía, que recorre, por ejemplo, el Chocón a Buenos Aires, 1.400 kilómetros de cable, hay mucha disipación, entonces no se usa corriente continua, se usa corriente alterna. Entonces sale corriente alterna en miles de voltios y llega a los centros de consumo también en miles de voltios, es decir, a muy alta tensión pero en alterna. Al entrar a los centros de consumo están las centrales de transformadores, donde va de alta tensión a baja tensión, y que sigue siendo en alterna cuando llega a las redes comerciales, es decir, a una casa llega en 220 voltios en alterna, a una industria llega en 380, pero mucho más bajo el orden de los cientos de voltios y no de los miles de voltios, o megavoltios. Entonces, ¿eso es por qué? Porque en alterna la disipación es menor que usando corriente continua. Pero son conductores, son cables. O sea, mayor longitud, mayor disipación, obviamente. Bueno, los dejo descansar.